Cochañech, Baquiahuila, Joñocaba Esteban Mirón, soy arqueólogo y estoy contento de hacer este video. Espero que todos estén seguros y tomando muchas precauciones con la pandemia y con este virus, ¿no? Que su llegada pues cambió mucho nuestras vidas, pero vale la pena porque hay que cuidar a los tatucholes y de todo el mundo. Así que mientras hago cuarentena aquí en mi departamento de la Ciudad de México, pues y coordinándome con la Casa de Cultura de Tumbalá, tengo chance de hacer este video para compartirles a los choles qué es lo que hacemos los arqueólogos, a qué se dedica nuestra ciencia. Algunas partes de este video las voy a hablar en chol, no vayan a creer que lo hablo bien, más bien fue gracias a la ayuda de las lingüistas Morelia Vázquez y Carol Rose Little, que pues me tradujeron estas partes que les quiero, que considero importantes decírselas en chol. Así que perdón si mal pronuncio algunas palabras. Oñolojón arqueólogos, Michanlenlojón, Suklayaj, Bacheyla, Iñusaj, Iñob, Shonyok, Yunkelok, Wahali, Micmelojón, Jumpej, Ñopoyaj, Ya An, Micyanlojón, Chuki Añob, Icha Añob, Lagnoche, Elob, Ki Oñochan, Chebache, Oyocher, Bañat Pislel, Pechyo, Pechya Chukibe, mi las canchi hum pekin y Wolishba las koy mahlel, Wolishba y Pascuyah mahlel, Ñahanchi pimel, ya yechilum. Pues los arqueólogos buscamos qué lecciones podemos aprender de la gente del pasado, qué podemos aprender de personas que vivieron en una época y en el mismo lugar que nosotros, pero en una época en la que se vivía diferente, ¿no? Eh, y esto lo hacemos en todo el mundo, ¿no? Investigando sobre todas las épocas en las que los humanos han habitado la Tierra. La gente va dejando atrás mucha evidencia material de lo que hacemos. A los arqueólogos nos encanta encontrarnos la basura de los antiguos, porque nos dice mucho sobre la vida de la gente que la desechó. Como podríamos ahora conocer muchos hábitos de la gente si estudiáramos la basura de la casa que es de la basura que sale de sus casas. Entonces, pues por eso le pongo esta foto aquí, ¿no? Porque esto es un paraíso, esto que está feo, ¿no? Es un paraíso para los arqueólogos. Y nosotros pues buscamos en dónde podemos encontrar estas cosas de la gente del pasado para estudiar cómo vivían. ¿M? Y pues para encontrar estos lugares caminamos el paisaje, ¿no? Buscando los montículos, ¿no? O los cerritos que dejaron las casas de los antiguos. En algunos lugares les dicen cuyos a estos cerritos. Son pequeñas elevaciones del terreno, ¿no? Porque las casas en la antigüedad se construían sobre una plataforma levantada, misma que, aunque se vaya sepultando con la tierra y las plantas con el tiempo, pues cuando camina uno, si está pelón, pues la puede reconocer, ¿no? Y pues después de caminar mucho y de encontrar dónde estaban esas casas, pues tenemos que excavar, ¿no? Vamos a algunos de esos lugares y los escarbamos muy ordenadamente y muy metódicamente para conocer con detalle, ¿no? Sus casas y las cosas con las que hacían su vida, tanto cotidianamente como cuando organizaban grandes fiestas, ¿no? Y tenían importantes ceremonias. Y aquí les quiero enseñar este ejemplo, ¿no? De aquí estamos excavando una casa en un sitio que se llama Chiniquijá, a unos 40 kilómetros de Palenque, ¿no? Y pueden ver que al quitar la tierra que ha cubierto las casas después de muchos siglos, podemos ver cómo construían los antiguos sus edificios. Nos fijamos cómo estaban acomodados los espacios y los objetos que excavamos y después lo complementamos con análisis químicos, eh, y así podemos saber en dónde cocinaban, en dónde tiraban la basura, en dónde dormían, en dónde realizaban las actividades domésticas en general, ¿no? Eh, Así que pues después de que
perdón, así, después de que excavamos todo eso y conocemos muchos datos en el lugar de la excavación, tenemos que estudiar todo lo que sacamos de la tierra. eh, Todos los miles de pedazos de barro y de herramientas de piedra que fueron depositados con el tiempo en las casas, ¿no? De todas las sepulturas también que nos encontramos, porque antes la gente no tenía panteones como los que hay ahora. Se enterraban a los muertos en los patios y en los rellenos de las casas donde habían vivido. Eh, y pues yo me he dedicado mucho tiempo a analizar Esquiel, los pedazos de las ollas, de los platos, de los vasos, eh, que nos pueden enseñar pues mucho sobre cómo vivían y cómo cocinaban, qué cocinaban, ¿no? Cómo compartían la comida cuando tenían invitados, y muchos otros datos que nos permiten conocer sobre las costumbres de la gente, ¿no? Y si tenemos los datos de muchas casas, pues, de muchas casas diferentes, pues entonces también podemos conocer las diferencias que hay entre las clases sociales de aquella época, ¿no? Cómo vivían los que gobernaban y cómo vivían los que trabajaban para ellos. Así que pues, con toda esta información, eh, derivada tanto de las excavaciones como de los análisis que hacemos en el laboratorio, pues podemos conocer hasta de política y de economía, ¿no? De los humanos del pasado. Y esto es lo que hacemos los arqueólogos en todo el mundo. Y yo me he dedicado a investigar muchos años en la región de Palenque, Chiapas, por lo que he tenido la fortuna de conocer a muchos amigos choles, y ahora pues parte de mi trabajo de investigación es compartir con los choles qué es lo que hacemos los arqueólogos. Y pues muchos de ellos habitan muy cercanos a muchas ruinas, ¿no? Los choles el día de hoy habitan, se concentran principalmente en esta región, ¿no? De la Sierra Norte de Chiapas, y en el sur de Tabasco. Las últimas décadas también se han establecido nuevas comunidades, ¿no? Cercanas al río Somacinta y a las ruinas de Calakmul, ¿no? En el sureste de Campeche. Eh, pues los pueblos, los principales pueblos choles, ¿no? Y los más antiguos son Tila, Tumbalá y Palenque, fundados hace casi 500 años, ¿no? En el siglo XVI. Pero eso no significa que hayan sido los primeros choles en donde se hablaba, los primeros pueblos en donde se hablaba esa lengua. Aquí fueron nada más la primera concentración de pueblos modernos, ¿no? De ya pueblos coloniales. Y toda esta región, todo este pedazo de tierra, gran pedazo de tierra, se encuentra en una región de América que los antropólogos y los arqueólogos conocemos como área maya. Es una extensa región que abarca hoy 5 países, ¿no? Y en México son los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, ¿no? Y esta región es llamada maya porque en ella habitan grupos de gente que habitan una lengua de la misma familia lingüística, que tienen una lengua ancestral común. Esta familia la llamamos mayense, ¿no? Y han existido en toda esta región muchas comunidades que por más de 3.000 años han habitado esta área, ¿no? Y desde cuando se empezaron a vivir, a organizar, a vivir en pequeñas comunidades que después fueron creciendo en ciudades más grandes, ¿no? Y siempre dependiendo a base de el cultivo, ¿no? De muchas plantas tan importantes como es el maíz, ¿no? Y muchos otros productos que siguen siendo muy importantes el día de hoy, para los pueblos de habla mayense. Durante estos 3 milenios y a lo largo de toda el área maya, los grupos de gente han sido muy diferentes, viviendo en distintos paisajes y hablando lenguas que, aunque estén relacionadas con un origen en común, pues son distintas. Así ha sido en el pasado y así es en el presente, ¿no? Como vemos hoy. Hoy se hablan más de 29 lenguas mayas, ¿no? Entre ellas el chol, que pertenece a una subfamilia, a un grupo dentro del grupo, que se llama cholana, que abarca las lenguas chol, chortí, choltí y yocotán o chontal, ¿no? Este grupo de lenguas está muy relacionado al idioma en el que escribían los antiguos mayas, ¿no? En sus monumentos. Y sobre todo en el periodo que llamamos clásico, entre 2000 y 1000 años atrás. Entonces, imagínense qué afortunados somos los arqueólogos que trabajamos en el área maya. No solo tenemos la información y los datos que nos dan las excavaciones y los análisis de las cosas, sino también tenemos información que escribieron los antiguos mismos, hace más de 1000 años, ¿no?
Y a pesar de que hoy ya casi no nos quedan Juñop, así le decían a los libros, igual que ahora, eh, porque pues el papel no se conserva después de muchos siglos, pues podemos leer su escritura en muchos monumentos de piedra, de barro y en materiales que sí se han conservado, a pesar de que también tenemos cuatro libros o códices mayas aún en existencia, ¿no? Que están desperdigados por el mundo, por cierto. Eh, los que se dedican a leer este tipo de escritura jeroglífica se llaman epigrafistas. Y gracias a esta ciencia sabemos que muchas palabras que hoy se dicen en chol y en muchas otras lenguas mayenses, pues son iguales a las que escribían los antiguos habitantes de las ruinas en sus edificios y en sus monumentos, ¿no? Eh, y así que pues tenemos estas dos maneras de conocer a los antiguos mayas, a través de la arqueología y a través de la epigrafía. Y pues los dos juntos hemos dividido la historia de los mayas en varias épocas. Y pues la primera y más antigua de ellas es el periodo en el que llamamos los mayas arqueológicos más antiguos que conocemos hasta el día de hoy. Habitaban en la orilla del río San Pedro y el río Sumacinta abajo, en Tabasco. Sabemos que ya existían grupos mayas cerca de estos ríos desde por lo menos hace 3.000 años. El sitio más antiguo del que tenemos datos hoy en día es este que les estoy enseñando en la esquina de abajo a la izquierda. Este sitio se llama Aguada Fénix y se encontró hace poco gracias a esta nueva tecnología en la que un avión pasa midiendo el terreno y así se encontraron estos grandes montículos junto al río San Pedro, ¿no? Eh, y pues este es un lugar muy impresionante, ¿no? Era un lugar que hace 3.000 años ya tenía construcciones grandísimas, ¿no? Como se puede ver al centro de ese mapa, hay un gran rectángulo elevado de tierra que mide casi 1,5 kilómetros de largo y pues por lo que podemos estar seguros de que en esas fechas pues ya había mucha gente disponible para trabajar en ese enorme cerro, ¿no? Hecho por la gente. Este lugar se ocupó durante varios siglos y tiempo después comenzaron a surgir algunas ciudades grandes como la que está arriba a la izquierda, que es una reconstrucción, ¿no? De cómo se veía el sitio arqueológico que hoy llamamos El Mirador, que está en el norte de Guatemala, ¿no? Cerca de la frontera con Campeche. Eh, y pues así empezaron a surgir algunas ciudades en esa región, ¿no? Y al final de este periodo hemos registrado las escrituras más antiguas, ¿no? Y los ejemplos de pinturas tan bellas como la que vemos aquí en la esquina de arriba a la derecha, de un sitio que se llama San Bartolo, también muy cercano, más o menos cercano al Mirador, ¿no? El otro sitio. Y pues después de que muchas de estas ciudades dejaron de tener tanta gente, comenzaron a surgir muchas más. Y a este periodo le llamamos clásico. Así que cuando escuchen hablar sobre los mayas del clásico, estamos hablando de la gente del siguiente periodo. Le llamamos así porque fue una época en la que muchas ciudades crecieron, cada una con su gobierno y muchas veces compitiendo entre ellas. Otras veces haciéndose amigo de otras ciudades para poder hacer guerra a otros reinos, ¿no? Y en esta época, pues aquellos gobiernos escribieron mucho sobre sus historias de sus reyes, las celebraciones de sus ceremonias, las guerras, las victorias, las derrotas, ¿no? Los gobernantes tenían una manera muy monumental de enseñar su poder económico y político, ¿no? Los gobernantes de las ciudades competían tanto entre ellos que mandaron a hacer muchas obras construidas, pintadas, esculpidas, bordadas y cualquier medio de hacer arte que se les ocurra, ¿no? Querían enseñar a sus amigos y sobre todo a sus enemigos todos sus recursos, ¿no? Querían presumir la riqueza de sus casas y de sus cosas. Y a estos señoríos o reinos antiguos, los antiguos le llamaban Ajaulelop, ¿no? Y cada uno tenía su nombre. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Hay algunos que los conocemos porque están escritos, pero no sabemos dónde están. Y hay lugares que excavamos, pero que no sabemos cómo se llamaban. Afortunadamente hay algunos lugares en los que sabemos las dos cosas, dónde están y cómo se llamaban, como el caso de Palenque y Yaxchilán. En el caso de Palenque, los gobernantes de este Ajaulel
tenían el título de Cujul Ajau Bac, o Cujul Bacal Ajau, el sagrado señor de Bacal, del hueso. Eh, y como Palenque, pues cada una de estas ciudades gobierno y que se muestran aquí, y seguramente muchas más, tenían su propio nombre y su propia historia y guardaban en sus libros sus historias más importantes, ¿no? Y los rituales que ellos consideraban indispensables. Pues Palenque y Yaxchilán son los sitios arqueológicos más conocidos en la región Chol. Eh, no significa que sean los únicos, hay miles de ellos, ¿no? Solo que pues son tan espectaculares que son muy conocidos. Yo he trabajado muchos años en la región de Palenque y les quiero platicar un poco sobre lo que hemos averiguado ahí. Lo que hoy que se visita como la zona arqueológica de Palenque eh, son lo que queda de la antigua y espectacular ciudad que se llamaba La Camjá, la ciudad de las grandes aguas, ¿no? Y se llamaba así porque pues pasaban muchos ríos ahí y tiene muchos manantiales que se usaron y que los antiguos supieron canalizar por todos los barrios de la ciudad, ¿no? Muchos choles viven alrededor de ahí en este momento y muchos otros pues ojalá que tengan la oportunidad de visitar una vez que se acabe la pandemia, ¿no? Vale mucho la pena conocer este magnífico lugar. Eh, y esta ciudad, pues imagínense, era enorme, tenía más de 1500 edificios. Cuando la visitamos ahora podemos ver solo una pequeña parte, ¿no? De todo lo que era este gran Kiesplum, este gran asentamiento. Yo he trabajado desde el 2002, ¿no? En la región, en esta región, y junto con un equipo muy grande de gente, incluidos muchos choles de la comunidad de López Mateos, que viven ahí al sur de las ruinas y a quienes mando muchos saludos. Eh, a quien pues hemos conocido toda la parte del Ajaulel, del reino de Bacal, afuera de su capital. En los lugares en donde se sembraba, se pescaba, se cazaba y se recolectaba la comida que toda la gente que vivía adentro de la gran ciudad pues no producía, ¿verdad? En el mapa que tenemos aquí en pantalla, pues pueden ver al centro una gran mancha negra, ¿no? Pues eso era la ciudad de Palenque y pueden ver muchas otras pequeñas manchitas que son más de 600 sitios, ¿no? Pequeños, medianos y grandes de pues de toda la gente que vivía fuera de la ciudad, ¿no? Y eran los que producían los alimentos de todos los que vivían dentro de la Camjá, ¿no? Donde no había espacio para plantas que crecen en el monte, donde no había espacio para sembrar, y no pasaban los venados para cazar, ni esas cosas, ¿no? Tenían que ser alimentados para, mientras se dedicaban a otras cosas, ¿no? Que no fuera a producir comida. Y pues la mayor parte de gente pues sí, entonces la mayor parte de la gente no vivía dentro del centro, cerca del centro de las ciudades, ¿no? Casi todos vivían en conjuntos pequeños de casas alrededor de un patio, ¿no? O en la ladera de una loma. Ahí tenían a sus perros, a sus guajolotes, ahí producían muchos objetos, ¿no? Aparte de muchos otros que adquirían en el mercado. Solo las casas elegantes, como las que vemos hoy en Palenque, estaban construidas de piedra, la mayoría, solo necesitaban esta pequeña base hecha de tierra y piedras sobre la que construían pues muros, ¿no? de palos, ¿no? O como este ejemplo de la izquierda, o de bajareque como el ejemplo de la derecha. Eh, es gracias a estas pequeñas plataformas que tenían de base que ahora los arqueólogos pues podemos hacer mapas y podemos saber en dónde estaban las casas de los antiguos, ¿no? Porque por muy pequeñas que están, pues se distinguen cuando caminamos y hacemos mapas muy detallados, ¿no? Eh, en todas las casas que excavamos de estas casas, pues podemos ver que tenían su propia manera de cocinar. Como les platicaba, yo me he dedicado a analizar mucho utensilios de cocina, ¿no? Y podemos ver que seguramente estaba buen su comida, bien sabrosa. Cocinaban alimentos muy parecidos, algunos que se siguen preparando hoy, ¿no? Eh, el mero campeón de la comida antigua y quizás de la moderna también, pues es el tamal, el pellejul y todo, con todos los nombres que se le conocen, ¿no? Eh, tanto para las grandes fiestas, ¿no? Y las ocasiones, todas las ocasiones especiales se celebraban con este alimento, ¿no? Acompañado de otras bebidas y alimentos que también son comunes, ¿no? Hasta el día de hoy. Eh, los antiguos llamaban guá a los tamales. Ahora, curiosamente, esta palabra pues se usa en chol más se usa para tortilla, pero durante el clásico, pues yo creo que
Los antiguos no comían tortillas. En Palenque no hemos encontrado, y en muchos otros sitios de esa época, no hemos encontrado pues los comales, que son la herramienta indispensable para hacer tortillas, ¿no? Para tortear y para ponerlas en el comal. Así que pues no comían. Está interesante eso, de saber por qué cambió de significado. Eh, Aquí les quiero enseñar un par de ejemplos de jeroglifos. El primero que ven aquí en la arriba a su derecha está grabado en un pedazo de vaso excavado al oeste de Palenque. Se ve que contiene las sílabas ul a la izquierda y lu a la derecha, que juntos, según los epigrafistas, se pronuncia ul. Pues es la misma bebida Wen Sumuk, que es el atole que se toma ahora, ¿no? Otro ejemplo de palenque está en este pedazo de plato que se ve en la foto, ¿no? Que ahí contiene la palabra wa. Eh, pues era un plato para servir precisamente este platillo, ¿no? Y por las pinturas, por los jeroglifos y por algunos códices, sabemos que como hoy los antiguos hacían tamales de muy diferentes formas y tamaños, con diferentes animales y pescados o hasta dulces, ¿no? Y les quiero enseñar también este par de escenas en donde se está comiendo y bebiendo, ¿no? También escenas del clásico. En la imagen de arriba se puede ver a un señor muy importante recibiendo una visita sentada a sus pies, ¿no? Y hay varios vasos ahí en la escena que seguramente contenían cacao o atole con rico perfume, ¿no? Y un plato con 3 tamalotes con su salsa. Los invitados se ve que comieron un buen banquete, ¿no? Y la imagen de la parte baja es muy interesante. Es la reproducción de una pintura que estaba en las paredes de un edificio de Calakmul, en Campeche, cerca de Espujil, ahí donde viven muchos choles. Eh, y es una escena para representar una parte de un mercado, ¿no? En donde hay un señor con un sombrero, a la izquierda se ve, sentado junto a un gran y junto a él está escrito Ajul, el atolero, ¿no? Y se ve junto a él uno de sus clientes eh, que ya está disfrutando, ¿no? La bebida recién despachada. El pozol también está escrito en algunos vasos y cuencos. Ha sido el almuerzo de muchísimos campesinos desde que trabajaban las primeras milpas, ¿no? Desde mucho antes que llegara el machete, cuando se desmontaba con puras hachas y cuchillos de piedra. Eh, Podría pasar mucho tiempo enseñándoles ejemplos de imágenes y escritos antiguos, ¿no? Hay miles de ellos, ¿no? De diferentes partes del área maya. Esta es solo una pequeña muestra, ¿no? Que sirve como introducción y para platicarles del periodo de tiempo más habitado en la región en donde yo he estudiado. Es muy común escuchar que los mayas desaparecieron después del clásico, ¿no? O que colapsaron, ¿no? Y eso es puro lógico, porque pues los diferentes grupos de habla mayense pues han sabido adaptarse con los siglos a las condiciones que han tenido y han cambiado con el tiempo. Los grandes Ajaulelop del clásico se convirtieron en organizaciones más pequeñas de gente que no acumulaba tanto poder quizás, con menos ciudades grandes, ¿no? Y más comunidades dispersas en todo el territorio. Así pasaron varios siglos, eh, más hasta la llegada de los españoles hace 500 años, que comenzaron el largo y muy pesado periodo de la colonia. Eh, Muchas de estas condiciones que se establecieron en esa época, pues desafortunadamente siguen afectando mucho a los pueblos originarios, ¿no? Muchos de estos pueblos mayas, en los siglos XVI y XVII, hace 500, 400 años, resistieron todavía durante siglos, ¿no? Antes de ser dominados por los españoles, como es el caso de los lacandones choles de la laguna de la Cantún o Miramar, ¿no? Que fueron exterminados por completo a finales del siglo XVII, eh, después de siglos de resistencia. Pues la colonia no acabó con las historias de los pueblos mayas. A muchos les gusta dividir entre lo prehispánico y lo colonial, como si se hubiera aniquilado por completo, ¿no? A las poblaciones, y como si se hubieran aniquilado las historias de los indígenas. Y pues eso no es cierto, porque los pueblos originarios se han sabido adaptar a las condiciones en desventaja y para sobrevivir, y ahora persisten y se hablan las lenguas mayenses, pues porque han sabido luchar contra su desaparición por más de 500 años. Y ahora quiero hacerles una pregunta. Joñolojón arqueólogos, tashcuachoconlojón, chuncholob, shmayajobo, mi
si quizalojoñ ili oñomel bayak, yikochmik pues lojoñ iñuclel la chumchelop xmayajobe, mu be ipayopyesh hulahob, chipekel pañumil. Mapa ikajkiben lojoñ ascholop, chukiwali iñachañop chaañ, kña chibañojoñ, kñi arqueología. Y xiclayaj lojoñ, yikoch ñayaya lojoñ, mikchamen lojoñ, isuhum oño mayahopki clásico, chebajche jael xoñop yumtiolo, mubo y pescañop jumpe yan, bajche chol o mayachan. Aunque se bajche ili, maba casquiben lojoñ, ascholob, chukiwali iñachañop, chukimi ñachañop che mi hoklojoñ lum, cha an mi los añón y bekelak oñochelo y cochichuki mube y coñochiat guajalí. Pues con esto voy a concluir, ¿no? Y el patrimonio arqueológico no solo es valioso por lo que podemos conocer de él, también lo es porque es la huella de la presencia ancestral de los pueblos mayas y de todos los pueblos originarios vivos. Hay que cuidar esta memoria material para que se conserve para el futuro, que podamos seguir aprendiendo de los antiguos habitantes del área maya. Si tienen una pregunta o si quieren platicar conmigo, me encantaría que me escribieran a la página de Facebook Iñojcheel, y pues solo quisiera decirles que Bukosha Welel, me encantaría seguir hablándoles y que me preguntaran cosas, ¿no?, sobre periodos que quieren conocer y sobre o cosas en particular que les dé curiosidad, ¿no? Muchísimas gracias particularmente a Juana Karen Peñate de la Casa de Cultura de Tumbalá por ayudarme a difundir este video y también a las lingüistas Morelia Vázquez y Carol Rose Little por su ayuda de traducción. ¡Huele yo!